que quieran ustedes hacer a su programa, pues con gusto lo tomamos. Y pues vean ustedes qué cosa tan interesante. Don Vasco de Quiroga, como él tenía las patentes de ser el obispo, él tenía la potestad de mandar construir el templo con el arquitecto de su gusto y del tamaño que él quisiera. Mas, sin embargo, era tan grande el proyecto que él tenía que era punto menos que realizable específicamente en la ciudad de Pátzcuaro. ¿Por qué? Por la cercanía del lago. La cercanía del lago que hacía que los cimientos se vinieran abajo. Inclusive la misma catedral que inició don Vasco de Quiroga fue cerrada, y si te recuerdas tú, fue bardeada con madera, porque las paredes estaban cuarteadas. Entonces era peligroso que se viniera aquello abajo. Ahora bien, hay una gran diferencia entre las construcciones de Pátzcuaro y de Morelia. No me refiero a la forma, sino a la altura. Vean ustedes los edificios más altos que hay en Pátzcuaro y la mayoría son muy modernos y no están cerca de ciertos puntos de la ciudad. Y en cambio aquí en Morelia pueden abundar, y de hecho abundan, edificios de 3 o más pisos y pisos bastante altos en cualquier punto de la ciudad. ¿Por qué? Por la firmeza del suelo. Hubo un momento en que el que fue el cantero mayor o arquitecto mayor en la Ciudad de México, de apellido Arciniega, fue comendado para que revisara la catedral. Don Vasco de Quiroga, miren, aquí estamos viendo justamente el báculo de obispo que Exacto. está en uno de los monumentos dedicados a su memoria. Bueno, pues resulta de que hubo una controversia. ¿Por qué? Porque el arquitecto que estaba construyendo para Vasco de Quiroga afirmaba que las cosas iban muy bien y que estimaba en poco el tiempo para concluir la construcción de esa catedral. Y en cambio, Arciniega decía, no, ni se está avanzando al ritmo deseado, ni está quedando bien cimentada, ni quedará, y es peligroso seguir haciéndolo, porque en cualquier momento se va a venir abajo esta obra. ¿Y eran verdad esas causas? ¿Eran las verdaderas causas esas? Bueno, Porque si hemos de hacer caso que a este señor lo nombraron como especie de jefe de arquitectos de toda la Nueva España, por algo fue, y era por su conocimiento de causa. Ahora bien, pensemos un detalle. Si hubiera sido nada más un movimiento político el que no se construyera ahí la catedral, se podría haber construido más adelante y nunca se terminó. ¿Sí? Y sería cuestión de preguntar actualmente a arquitectos e ingenieros su opinión al respecto, porque hay otras maneras de sacar las mediciones. De eso vamos a hablar más al rato, acerca de cómo se pueden descubrir los vestigios de las cosas que hay en la antigüedad sin destruirlas, porque la arqueología se distingue muchas veces, y sobre todo en el imaginario popular, en que son un montón de personas con picos y palas y que forzosamente hacen hoyos. A donde llega un arqueólogo hay agujeros. No necesariamente. Me comentan que tenemos el 1136-911 como teléfono para que nos llamen también. Pueden llamarnos de manera directa, sin extensión, y aquí les vamos a estar tomando su recado. Bueno, y a todo esto, ¿ustedes recuerdan a quién está dedicada actualmente la que hubiera sido la Catedral de Vasco de Quiroga? Pues al Salvador del mundo, como se ¿sí? tiene. Y creo que la catedral de aquí de Morelia está dedicada también a Jesús Salvador del mundo. Sí. Y es la única que está dedicada a un varón, porque las demás están dedicadas a las vírgenes. Sí, y bueno, aquí hay otro detalle bien interesante. Sí. Vasco de Quiroga, cuando manda a construir su catedral, él quería que fuera una basílica. Para los que no están enterados, basílica viene de una palabra antigua que significa lugar sagrado. Y basílica era el lugar donde se reunían los hombres de leyes en Roma. El templo católico, por lo menos en los tiempos clásicos y hasta la Edad Media, no copió el modelo del templo grecorromano. entonces, en grado, ¿cuál es más importante? ¿Catedral Fíjense bien. o basílica? Ah, permisito. Aquí es donde va la explicación. A ver. Los cristianos copian el modelo de la basílica, que es cañón central con 2 naves laterales, tiene su pequeño espacio para llegar posteriormente al altar, al coro, donde están los diáconos, los subdiáconos y también donde están básicamente todos los miembros del clero, y por el otro lado, hacia afuera del edificio, está el atrio. Si ustedes se fijan, el atrio de la catedral actual es cortísimo. Miren,
¿Cuál es la diferencia entre una basílica arquitectónica y una basílica eclesiástica? Bueno, la Catedral de Morelia no es basílica, pero tiene forma de basílica porque tiene su cañón central y sus cañones laterales. Sí. Es decir, podríamos decir que es una basílica arquitectónica. Más sin embargo, una basílica eclesiástica es nombrada desde Roma por el Papa, se le da una patente y se da permiso de exhibir dos objetos. Vean ustedes, esta iba a ser una megabasílica porque iban a ser 5 naves, iba a tener una cúpula gigantesca y podríamos decir que lo que actualmente está, pues sería básicamente una de las naves centrales. Sí. Y tiene Pero- una base octagonal, ¿no? Partiendo de la cimentación, unas estrellas que tiene el centro, ahí donde iba a estar el dedicado al Salvador, ¿verdad? Así es. Y vean qué interesante que iba a tener una torre justamente al final del brazo central que corría de oriente a poniente. Y para esto, se supone que este templo, esto es lo que hay. ¿Qué es lo que quedó? Pues una fracción de esa enorme obra que quería hacer don Vasco de Quiroga, y debiera de mirar, como todas las catedrales de México, en teoría, deben de mirar al oriente. La de Morelia La no de lo hace. nosotros la ve hacia el norte. Así Hay un es. libro Hacia el que, norte que se va. menciona que terminada ya, si hubiera terminado las naves, que arriba se construiría algo parecido a la de San Pedro. Inclusive en el libro de, no recuerdo el nombre, de Morelia, Patrimonio de la Humanidad, Ujú. creo que menciona ahí que pudo haber sido la octava maravilla del mundo. Se decía por su grandeza y Por su belleza. grandeza, ¿verdad? Iba a ser muy grande, iba a ser muy pesada, es muy bella, Sí. es muy bello el templo, para los que no lo conocen, ahí se encuentra sepultado Vasco de Quiroga, lo cual ya debería de ser considerado como maravilloso. Sí. Está Nuestra Señora de la Salud, que aquí la estamos viendo totalmente ornamentada y vestida, y lo que yo comentaba hace un momento, no creo que se haya alcanzado a captar en cámaras, pero ¿por qué es una basílica? Cuando un templo católico es nombrado basílica menor, el Papa extiende una patente y se da permiso de exhibir dos símbolos. Uno se le llama el mosquitero y otro es una especie de campanario que salen en procesión. El ser una basílica menor quiere decir que ese templo tiene comunicación directa con Roma. ¿Cómo ven? Eso es, ¿no? Se Bastante supone bien. que estos dos símbolos deben estar exhibidos en el altar. Miren, esto que estamos viendo, lo que estamos viendo ahorita en pantalla, era la plaza, toda la plaza que está allí en Pátzcuaro, y qué tamaño habría ocupado el templo. Si de por sí el templo no es pequeño, lo que está construido, pero ahora imagínenselo multiplicado por 5 brazos, más aparte la cúpula gigantesca, iba a ser una cúpula de tamaño monstruoso, y aparte vean ustedes que iba a tener su atrio. Sí. Iba a ser pues una obra que iba a consumir unas 2 o 3 manzanas por lo menos, iba a ser bastante pesada, se estaba construyendo, y este es el aspecto que hubiera tenido visto desde fuera, con sus techos a 2 aguas, Qué interesante con su teja. este Este es un montaje. un libro del Es un Colegio de montaje, ¿no? Michoacán. No, es la portada de un libro del Colegio de Michoacán que trata precisamente de la Catedral de Don Vasco de Quiroga. Vean ustedes los cerros al fondo, eso era parte de lo que se argumentó en un Sinsunzan. principio contra Sinsunzan, Sí, exactamente. y posteriormente parte de esos argumentos se usaron en contra de Pátzcuaro. Pátzcuaro. Pero vean cómo Don Vasco de Quiroga quiso tanto esta ciudad que en vida de él jamás se cambió de sede y jamás se movió el cabildo de Pátzcuaro hacia ningún otro lado. Tuvo que venir Alonso de Molina, híjole, se me fue el número, no sé si fue el tercer o cuarto obispo de Michoacán, el que apoyó que se moviera totalmente la sede catedralicia hacia una ciudad que había nacido por capricho y que se había hecho como una especie de acto de rebeldía. Deben ustedes de saber que Vasco de Quiroga quiso hacer un enclave español cerca del lago de Pátzcuaro y lo bautizó como Nueva Granada, pero después de 3 años no tenía más de 10 vecinos y fracasó. Entonces el virrey Antonio de Mendoza manda fundar en abril de 1541 la ciudad de Valladolid, mañosamente porque el acta de fundación nunca dice Valladolid, dice Ciudad de Michoacán. Ciudad de Michoacán. Y en base a esto comenzó el pleito Valladolid o Ciudad de Michoacán 2 contra Pátzcuaro, Ciudad de Michoacán bis, porque la Ciudad de Michoacán originalmente era Sinsunzan.
Sin Eso duda, era un mar de posteriormente confusión. Pátzcuaro. Y cuando uno revisa documentos Sí, le dieron el antiguos, rango de ciudad. hay que tener cuidado de cuando uno lee Ciudad de Michoacán, porque podría referirse en cualquier momento Ujú. a alguna de las tres. Exactamente. Hasta 1578 cambia el nombre de Guayangareo, pueblo de Guayangareo, por Valladolid. Por Valladolid, exactamente. Y es entonces, entre 1577 y 1580, que se realiza la traslación de los poderes civiles y eclesiásticos desde Pátzcuaro hasta Guayangareo. Pero mientras que era lo que sucedía, pues algo bien incongruente. Pátzcuaro creció. Pátzcuaro se repobló, recuperó los habitantes indígenas, creció en prestigio, muy a regañadientes, pero muchos principales de Tzintzuntzan se fueron a vivir a Pátzcuaro. Sí. Y también había grupos españoles ahí. Y de hecho, durante mucho tiempo, Pátzcuaro, la ciudad, tuvo mayor preeminencia y mayor población que Valladolid. Pero tan solo el hecho de trasladar la sede del obispado y del cabildo civil y eclesiástico, eso fue lo que vino a detonar después el crecimiento de la ciudad. Obviamente hubo otros movimientos políticos, como el hecho de obligar a algunos indígenas a mudarse a la ciudad, a Valladolid, para que ayudar a ésta la se construcción. desarrollara. Esas fueron las otras causas, Ajá. no netamente las geológicas o del medio ambiente. Sí, pero Porque, es que, ajá. Ricardo, no sé si estés de acuerdo conmigo, aquí en Valladolid se pretendía hacer una catedral que fuera acorde a la grandeza de los españoles. Sí. Y la intención de don Vasco de Quiroga aquí en Pátzcuaro era bien intencionada. Iba intencionada precisamente a los aborígenes. Por eso esas naves, y a mí me llama la atención de que esas naves era posiblemente para albergar la cantidad de aborígenes a la hora de los eventos Pues sí, nada más que del- desgraciadamente, de la catedral. desgraciadamente vino este señor Claudio de Arciniega, Ujú. que fue precisamente aquel que empezó a meter cizaña con el virrey Antonio de Mendoza, diciendo que aquellas personas de Pátzcuaro, aquellos aborígenes, no podían tener una catedral como la que Vasco de Quiroga les quería dar. Entonces, él empieza y quiere que sea trasladada a lo que fue el Valle de Michoacán, la ciudad de Michoacán. ¿Para qué? Para que la nobleza, como lo acabas de decir tú, Bulmaro, la nobleza tuviera una catedral digna de ellos. Hablemos de los españoles, ¿sí? Y cuando lo cambian, de mismo Tzintzuntzan, de mismo Pátzcuaro, traen gente hacia Valladolid, perdón, hacia la ciudad de Michoacán, para que ellos nutran la población y al mismo tiempo sirvan como mano de obra, para levantar la catedral. ¿Sí? Que si nosotros vemos, y lo sabes tú, Ricardo, esta catedral tan hermosa que tenemos es la número 2. Así es. Y ¿Verdad? todo esto lo vamos a profundizar después del corte. No se vaya, es la hora del recuerdo. Estamos de vuelta en la hora del recuerdo y vamos a ir a la cápsula del profesor Bulmaro antes de continuar con la Catedral de Valladolid, Morelia. Qué bueno que siguen con nosotros en la hora del recuerdo. En esta ocasión, el Arcón de la Nostalgia nos tiene para revisar a un gran compositor, a un gran intérprete desconocido. Bueno, quitándole lo desconocido, me refiero a don Ventura Romero Armendáriz, el creador de dos